Radio 5, Todo Noticias. Melilla. Tiene la palabra con Montse Cobos. Nuestro invitado de hoy en la entrevista, Juan José Florensa, del Centro UNESCO de Melilla. Buenos días. Buenos días. Hemos invitado a Juan José Florensa porque el jueves próximo él mismo va a impartir una conferencia en el Instituto Lope de Vega de Nador, enmarcada dentro de las 27ª Jornadas Culturales que se iniciaron ayer y que concluyen el próximo sábado. Una conferencia, como mínimo, de título llamativo: el centenario de la bandera de Marruecos. ¿Qué nos cuenta al respecto? Pues es una efeméride en cuanto a las banderas. Como todos los países del mundo, pues existe la ciencia de la vexilología. El 17 de septiembre, el sultán Moulay Youssef firmó un dagir por el cual fue publicado en el boletín oficial de Francia, que ya era Marruecos protectorado de 1912, por eso tenía este boletín. Y por eso el año pasado, el 17 de noviembre, se ha cumplido una efeméride, cosa que yo he tratado ya con ciertos artículos que he publicado. Creo que es el único articulista que ha publicado en España sobre el tema. Como usted bien dice, 17 de noviembre de 1915, el que era bisabuelo del actual rey Mohamed VI, el sultán Moulay Youssef, firma un dagir. Un dagir, imagino que es un real decreto, ¿no? Un decreto real. Que ordena la constitución de un emblema que distinga el imperio jerifiano, lo que sería el reino de Marruecos como ahora lo conocemos. ¿Qué llevó al sultán a promulgar el decreto? Bueno, esto fue una iniciativa del OT, porque hasta ese momento lo que era la bandera de Marruecos era un paño rojo. El color rojo es el color característico de la dinastía alauita, que en el siglo XVII sucedió a la sadiana. Lo que pasa es que esta bandera se confundía con otras que ya existían, como las de Comores y de otros países que eran similares, y porque a Leoté no le gustaba, digamos, la sugerencia de que pudiera ser una bandera un poco como de izquierdas, como revolucionaria. Y para la Marina, al fin de distinguirla frente a otras naciones, por eso propuso poner un pentagrama, una estrella verde de 5 puntas. Decíamos fuera de micrófono que entonces no existía el reino de Marruecos como tal, cosa que Juan José Florensa nos va a explicar. En todo caso, el país estaba bajo el protectorado, gestionado por Francia sobre todo, y también algo por España después del Tratado de Fez de 1912. En todo caso, Francia no opuso ninguna resistencia a la creación del nuevo emblema marroquí. ¿Es verdad que le vino bien a los franceses para poder enviar tropas de Marruecos a combatir en la Primera Guerra Mundial? Es que, además de eso, ya te he dicho que fue una iniciativa de Lyoté el que se pusiese Vamos a explicar a los oyentes quién era Lyoté. Lyoté, el general Lyoté, fue el residente general, como una especie del alto comisario, pero que gobernaba en todo Marruecos. Llegó a ser mariscal de Francia a 1924 y fue el gran modernizador que introdujo a Marruecos en el siglo XX. Uh-huh. Y ese fue el que propuso el distinguir la bandera, que era un simple paño rojo, frente a otros países que eran similares. Y por una serie de otras razones, porque además tuvo que llevar tropas en la Primera Guerra Mundial y tendría que distinguir las tropas marroquíes como tropas distinguidas en el campo de batalla con un emblema que así se distinguiese. Aparte, creo que la bandera, cuando era roja solo, pues podía llevar a engaños, sobre todo en el tema de la señalización de los barcos y demás, ¿no? Exactamente, eso es uno de los motivos que en el dagir viene muy explicado, a fin de que no pueda confundirse en la Marina frente a otros países. Quería preguntarle, si abundando un poco en la historia, ¿quién era este bisabuelo del actual rey de Marruecos, el sultán Moulay Youssef? ¿Por qué pasó a la historia? Bueno, pues el sultán Moulay Youssef sucedió a su hermano, que fue el que fue obligado a firmar el Tratado de Fez, el Tratado del Protectorado en 1912. En el mismo tratado, su hermano Hafid se le obliga a abdicar
Y este fue el que digamos, llevó toda la correa de transmisión del desarrollo de Marruecos bajo el protectorado. Falleció en 1927, le sucedió su hijo, que es Mohamed V. Y a su vez, pues Mohamed V falleció en 1961, le sucedió Hassan II, y Hassan II falleció en 1999, y le ha sucedido el actual rey de Marruecos, que es Mohamed VI. Pero en todo caso, Moulay Youssef tiene forma de haber sido de alguna manera el emblema de la unificación de los distintos sultanatos y de Marruecos. Bueno, él reunificó el país, pero por el paraguas que daba Francia, ¿no? Del protectorado, el aparato militar, el aparato administrativo es muy importante. Ya te he dicho que se inició el protectorado con la primera publicación del boletín oficial del protectorado. Además, documentación que se puede adquirir perfectamente en la página web del gobierno de Marruecos, que tiene los boletines colgados digitalmente desde el primero. Caramba. Quería preguntarle también, señor Florensa, ¿de dónde viene lo del imperio jerifiano? ¿Tiene algo que ver con la descendencia del profeta y el lugar que ocupan en ese árbol genealógico los alauitas? Por línea materna, a través de Fátima, por eso ellos son descendientes del profeta, a los cuales se les llama jerifes, por ser descendiente del profeta. Es por eso por lo cual Marruecos era imperio jerifiano. Lo que ocurre es que en 1957 fue Mohamed V, que en agosto de ese año, pues dejó de proclamarse sultán para que se proclamase con el título de rey, y esto fue a partir de 1957. En ese mismo año, además, hizo que le diseñaran unos heraldistas franceses lo que es el escudo de Marruecos, que hasta entonces no tenía, y procede de 1957. Justo cuando termina el protectorado. Terminó un año antes, 1956. Sí. La bandera debería diseñarse para distinguirla de otras que también eran rojas. Se le puso la estrella de 5 puntas por los 5 pilares del Islam. Pues es una sugerencia, además de color verde, el color tradicional del Islam, y en este caso el pentagrama no es un símbolo nuevo, digamos, en lo que es en heráldica o en banderas, porque hay otras banderas en el mundo que también tienen estrellas de 5 puntas. Por ejemplo, la bandera de Estados Unidos, las pequeñas que tiene, y otra serie de países pues también tienen banderas, estrellas en sus banderas. Y aquí la idea es incorporar la simbología que simbolizase los 5 pilares del Islam. Vamos a recordar a aquellos legos en la materia, ¿cuáles son más o menos? Pues bueno, el ir a la Meca, el ayunar, el ayudar al prójimo, el rezar 5 veces. Estos son los pilares. En el diseño de la bandera de Marruecos podemos decir, en virtud de lo que hablamos, que hay una clara intencionalidad religiosa, no solo política. La intencionalidad era la diferenciación frente a otras enseñas nacionales, sobre todo en el mar, para que no se confundiese. Aunque sobre esto había que decir una particularidad, que por las disposiciones internacionales, como no era un país soberano todavía, en el mar se legislaron una serie de banderas mercantes. Una la tenía el protectorado español, que se legisló en 1937, y la otra la tuvo el protectorado francés. Como no podemos verlo a través de la radio, creo que en las banderas que te he enviado en mis artículos, pues las veis. Bueno, se diferencian porque en el cantón superior izquierdo, pues ves ahí que es una diferenciación sobre el propio paño de Marruecos. En cuanto a las estrellas, que ya apuntaba, o anillos de Salomón, aparecen evidentemente como símbolos exotéricos utilizados desde hace ya miles de años por todas las religiones monoteístas. Vamos a ver, aparte de que aparezcan estrellas en muchas banderas internacionales, de diferentes países, ¿qué diferencia hay entre la de 5 puntas de la bandera marroquí y la de 6 que usan
los judíos, por ejemplo? Digo desde el punto de vista histórico. Desde el siglo XVII, tanto judíos, musulmanes como cristianos han estado utilizando indistintamente el anillo de Salomón. Según esto, el que lo portase podía tener grandes poderes, sabiduría y una protección frente a los demonios. Se conoce como anillo de Salomón, tanto si son de 5 como de 6 puntas. Entonces no es una cuestión que se identificase con los judíos, sino que fueron los judíos, según en un estudio del señor Nabil, que aparece en un libro, quien de la tradición musulmana de utilizar estos anillos de Salomón, tanto de 5 como 6, ellos se adoptaron el de 6 puntas, el hexagrama. Pues para terminar, quería prácticamente una confirmación y en apenas 10 segundos. Imagino que las conferencias como esta tratan de promover el diálogo intercultural que propone la UNESCO para este decenio, ¿no? Exactamente, con esta conferencia el objetivo es un intercambio cultural y cumplir con el programa del acercamiento de las culturas del decenio, proclamado en el año 2013 por Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con lo cual con esto queremos cumplir este programa de la UNESCO. Muy bien, pues muchas gracias Juan José Florensa de UNESCO Melilla por haber estado con nosotros. Buenos días.